El periodista Marco Sileri pergeñó un interesantísimo proyecto que consistía en convocar a una serie de historiadores, tanto peruanos como extranjeros, para escribir sobre el año previo a la independencia del Perú. De esta manera, cada día durante un año aparecieron estos textos que daban cuenta de lo que sucedía día a día en esta gesta libertaria, a manera de partes de guerra. Este proyecto finalmente ha dado pie al libro Parte de Guerra, Noticias de Último Minuto de la Independencia del Perú, 1820 y 1821, que acaba de ser publicado por Planeta. El libro recoge los textos de diferentes historiadores y también una presentación escrita por Marco Sileri y además también códigos QR para poder ver el material audiovisual que se preparó en su momento. Justamente sobre ese interesantísimo libro que nos permite adentrarnos en ese último año de la gesta independentista, conversé con Marcos y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías funcionan de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, dentro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y también, por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Marco Sileri aquí en Letra Capital. Hola Marco, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de la publicación del libro Parte de Guerra, Noticias del Último Minuto de la Independencia del Perú, 1820 y 1821, que ha sido publicado por Planeta y que tú haces justamente la labor de editor y selección de estos textos. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero que nada quería preguntarte algo que para mí siempre me es una curiosidad, cómo se originan los proyectos. En este caso, cómo surge este proyecto, digamos, de contar la gesta independentista del Perú, ¿no? A través de estos textos de varios historiadores, tanto del Perú como de otros países, que se enmarcan justamente pues, entre el desembarco de las huestes libertarias comandadas por San Martín en Paracas hasta finalmente la firma de la independencia. ¿Cómo surge este proyecto? Que claro, sale, se publica, se va publicando en la República, pero en realidad tiene su origen, los primeros textos en Caretas. ¿Cómo surge esa idea, ese proyecto inicial? Bueno, mira, este libro, un preámbulo, ¿no? Este libro tiene dos virtudes, ¿no? Y uno de ellos es que te da cuenta semana tras semana de lo que aconteció en el Perú desde el día en que desembarcó San Martín y 5.000 hombres en Paracas, un 8 de septiembre de 1820, hasta la jura o proclamación de la independencia de Lima, el 28 de julio de 1821. Son 47 semanas. Y en esas 47 semanas, todas las semanas, hubo un hecho de primera plana. Porque cuando desembarcó San Martín, el 8 de septiembre de 1820, quien desembarcó de estas goletas, ¿no? Que dicho sea de paso, a lo que iba era quien desembarcó no fue Vladimiro Cerrón, pues, fue el Libertador. El Libertador no tenía tiempo para Twitter. Los acontecimientos, por lo tanto, que se desencadenan a partir de la llegada de la expedición libertadora en las costas peruanas son fenomenales. Son de la magnitud de la guerra de Ucrania, ¿no? Y el otro enorme mérito, entonces lo que sucede es que al ir consignando semana por semana el hecho noticioso más importante de esa semana, ¿no? En ese ejercicio, en ese juego periodístico, ¿no? Que se hizo con el diario La República, ¿no?
Entonces, que semana tras semana lo que se informaba era lo que había acontecido esa semana, hace 2 siglos, en esa semana, ¿no? Entonces lo que uno empieza a tener es un ritmo noticioso, un pulso noticioso, ¿no? Donde, por supuesto, el azar en la historia hace sus diabluras, ¿no? Y entonces ese es, digamos, un elemento bastante pedagógico en realidad. Ese pulso noticioso, por supuesto, no es algo que también se inventó la pólvora, ¿no? Tampoco inventé la pólvora. Porque ese pulso noticioso en realidad está en la cronología de la independencia del Perú, que la doctora Margarita Guerra, que es presidenta de la Academia de Historia Nacional, publicó, coordinó, ¿no?, en el año 2016, y que está abierta al público, es internet, ¿no? La cronología es fecha por fecha, telegráficamente, cuál fue la noticia, cuál fue el acontecimiento del día. Puede haber sido también la muerte de un año, o también la muerte, ¿me entiendes? O sea, en realidad se remonta hasta Tupac Amaru, y de Tupac Amaru va subiendo hasta el año del 2021, que es nuestra fecha. El otro gran, importantísimo, creo que una cosa más importante de este libro, sin duda, es que no lo escribo yo, sino que es redactado por 37 historiadores, ¿no? Cada uno de estos episodios, divididos semana por semana, tienen un autor, ¿no? En total fueron 37 historiadores. En realidad se abarcaron 3 generaciones de historiadores, desde la doctora Guerra, ¿no?, hasta jóvenes historiadores, hombres y mujeres, algunos que están haciendo doctorados, ¿no? Muchos de ellos, sin duda, Natalia Sobrevías, Scarlett O'Fellan, Jorge Ortiz, Sotelo, etcétera, etcétera. Ortenberg, que es argentino, un especialista en rituales, ¿no? Todos han escrito títulos, libros, son investigadores algunos investigadores precisamente de aquel episodio. El libro, claro, cada uno de estos episodios, a su vez, están escritos para el vulgo, para mí, para el lector de un periódico. Estás vendiendo una noticia. Entonces, todos estos historiadores hicieron un esfuerzo por no ser academicistas, sino por el contrario, ¿no?, ser muy didácticos, ¿no? Y entonces, ha resultado un libro de divulgación súper interesante, muy interesante. ¿Cómo nació? Pues, estábamos junio del año 2020, en plena pandemia, sin duda. Pero el 8 de septiembre era el aniversario del campanazo de inicio de las grandes y presuntos grandes celebraciones y festejos de nuestro bicentenario, del 21. Y entonces me pareció que, claro, el campanazo, pues evidentemente era el desembarco de San Martín. De manera que fue así como convoqué, hablé con la doctora Guerra, hablé con Jorge Ortiz de Sotelo, que acaba de ser director del Archivo de la Nación, ¿no?, un especialista en historia naval, ¿no? Y entonces, entre los dos, ella me escribe quién fue el protector en suma, el Libertador. Y nos hace un arco histórico del momento del desembarco del Libertador hasta el momento que se marcha del Perú, ¿no? Digamos, es casi introductorio, buenísimo, y además da la casualidad que es el primero. Entonces te da una idea, digamos, este personaje, cómo se desdobla a lo largo de ese corto periodo. Y por supuesto, Jorge Sotelo, que, por ejemplo, que arranca su historia, por supuesto, con un parte de guerra. Si me permite, se lo leo, ¿no?, que es el 8 de septiembre de 1820, Manuel Quimper, que es el comandante de las fuerzas españolas en Pisco, escribe en nerviosa pluma, seguramente: excelentísimo señor virrey, desde Pisco, excelentísimo señor, son las 5:30 de la tarde, hora en que se me presentan a la vista como 10 velas entre grandes y pequeñas por el boquerón de San Gallán. Y sin duda alguna, creo, sea la expedición
insurgente tan decanta. Es decir, por supuesto, ese parte de guerra no salió en tweets, no salió en WhatsApp, no fue Telegram, no fue email, no fue ni siquiera clave Morse, no fue ni siquiera un telegrama, no existía tal cosa, ¿no? Es decir, la tecnología de ese pueblo no existía ni una bicicleta. Esto era velas, sables y arcabuces. Se despacha urgente este parte de guerra que existe, su pergamino, ¿no? Está en los archivos de la nación que ahora no tienen lugar donde estar, ¿no? Y en mula, pues, ¿no? A toda mecha, pues, a Lima. ¿No? Ese de parte de guerra. Y entonces, así como eso, todos los acontecimientos que discurren desde el día en que ocurre este hecho histórico en adelante, todos siguen documentados de diferentes maneras, muchas de ellas por parte de guerra, porque muchos de estos fueron actos de guerra. De manera que, viniendo septiembre, en plena pandemia, se me ocurrió convocar a estas dos personas, hicimos un despliegue enorme en Caretas, ¿no? Salió súper bestial. Y a partir de ahí, de pronto, dije, bueno, pero es que, en fin, ya embebido, digo, pero es que el pulso de la historia continúa. Me pareció una buena idea, digamos, continuar con la serie, que finalmente lo pude hacer con La República, ¿no? Con Gustavo Mome, entonces todos los domingos, ¿no? Se fue publicando y convocando, claro, a cada uno de estos historiadores. Y claro, lo otro importantísimo, ¿no? fue que el Instituto Ribabuelo le pareció una idea sensacional de la Universidad Católica, y entonces con el Instituto Ribabuelo terminamos haciendo la nómina completa de todos estos historiadores. Y no solamente eso, sino que con la inventiva y la tecnología de la propia Católica, de la propia Diario de la República, se hizo un streaming a cada uno de estos autores, que a su vez oralmente cuentan ese episodio, en fin, y que cada uno de estos QR también están en este libro, ¿no? Este es un libro en realidad que es un juguete, ¿no? Porque tiene varias piezas, ¿no? La línea de tiempo y su cronología, ¿no? Esta es la línea de tiempo, te va diciendo qué fecha estás, ¿no? Hay una pequeña introducción que te pone en contexto de lo que pasó la semana antes de data, ¿no? Y tiene el QR, ¿no? No sé si se verá. Sí. ¿No? Y así, entonces, hay diferentes maneras de abordar el mismo tema, ¿no? Es bastante juguetón. Sí, de hecho ahora que mencionabas esa carta que leíste, que como dices tú mismo en este prólogo que haces, es casi como una nota informativa, ¿verdad? Y ese pulso periodístico que está a lo largo del libro no hace o de estos textos, hace que sea pues una lectura realmente apasionante, que yo me imagino como una serie, ¿no? Por episodios, ¿no? Y cuando pero en libro también resulta también igual de fascinante la lectura. Yo lo he leído prácticamente como si fuese una novela, ¿no? Por capítulos. Y quería preguntarte, me surge la curiosidad en ese momento, ¿había el chispazo, la idea de que podía convertirse en un libro, o la idea ya de compilarlo todo en conjunto nace después? ¿Y cómo nace esa idea? No, sí, nace después. Nace una vez hecho todo esto que funciona como un reloj suizo, ¿no? Y cuando te das cuenta de lo logrado, de lo valioso que es, la tentación, por supuesto, es juntar todas estas hojas que están volando por todos lados, ¿no? Y juntarlas. Y entonces lo que ocurre es precisamente la sensación que tienes tú. O sea, es de pronto, la línea de tiempo se te desarrolla con todos los titulares del caso, o sea, ¿no? La línea de tiempo es algo fascinante, ¿no? Porque mira tú, por ejemplo, ¿no? La expedición libertadora ha desembarcado el 8 de septiembre, inicios de septiembre, ¿no? 8. Son tantos en realidad que se demoran 3 días en desembarcar. Ya corre bala. Cuando llegan ya corre y sablazos, ¿no?
Y tan pronto como ahorita te digo, el 1 de noviembre, ¿no? Tan pronto como estás en septiembre, octubre, 1 de noviembre, ya está entrando, ¿no? En la página 47, el general Álvarez de Arenales a Huamanga, ¿no? Donde he recibido honor de multitud, ¿no? Y el 6 de noviembre, en otro escenario, es decir, en la Rada del Callao, los insurgentes, los patriotas, toman por asalto el buque madrina de los españoles, el Esmeralda, la Esmeralda, ¿no? En la noche lo asaltan como piratas, ¿no? Hay 250 tripulantes a bordo de los españoles que son madrugados literalmente. Cae herido Miller, cae herido Cochrane, ¿no? Pero se logra capturar la embarcación, mueren como 150 a cuchillo. Y los patriotas y Cochrane se llegan la Esmeralda, se tiran la Esmeralda. Eso fue 5 días después de la entrada del ejército patriota a Huamanga. Y 3 días después, el 9 de noviembre, está desembarcando la expedición libertadora con San Martín, que se traslada de Pisco y está desembarcando en Huacho. Te puedes imaginar cómo estaban los realistas, ¿no? Lamentablemente, en ese mismo mes, mira, ha empezado el 1 de noviembre, el 29 de noviembre han llegado a Ayacucho las tropas de refuerzo realistas caminando desde Arequipa, porque en esa época no habían portatropas. Y entonces se mandan así como 5.000 hombres, ¿no? Empiezan a remontar hasta que llegan a Ayacucho primero, ¿no? Y a Cangallo, y donde hay una represión, donde caen 300 en una sola batalla, ¿no? En Cangallo, y empieza la noche de los cuchillos largos, ¿no? Bueno, recién estoy en noviembre de 1820. Todavía tenemos que llegar a julio de 1821. Netflix. Sí, realmente es apasionante. Sí. Ahora, leyendo el libro y esos textos, pensaba en algunas frases recurrentes que suelen usarse para hablar de la historia, ¿no? Por ejemplo, aquella en la que dice que, digamos, que entender la historia o estudiar la historia hace que uno no cometa los mismos errores, ¿no? Pero también pienso yo, más que en esa, pienso en la otra que dice que de alguna manera la historia nos permite entender el presente, ¿no? Entonces, muchas veces que leía ciertos pasajes, yo decía, pero esto está pasando ahora, ¿no? Con el desgobierno en una época, ¿no? Que es el desgobierno actual, eh, o, por ejemplo, cuando se habla de ya la independencia, una de las cosas complicadas era asumir la igualdad de todos, ¿no? Y había muchos hacendados que no querían o no les parecía que el voto de su trabajador pues valiera lo mismo que él, ¿no? Y uno piensa en épocas recientes, cuando mucha gente pues, temía que sus privilegios fuesen despojados, ¿verdad? Eh, Quería que me comentes un poco sobre eso. Tú que eres apasionado de la historia, sobre todo, ¿no? Y de la actualidad, digamos, también. Bueno, es que los periodistas somos artesanos de la historia. Me gusta pensar eso. Cuando ya pierdo todas las esperanzas y estoy a punto de tirar la toalla y digo, ¿en qué estoy haciendo? O sea, ¿de qué se trata este negocio? ¿No? Y entonces sí me gusta la idea de Me Hacen Dar, de que en el fondo los grandes periodistas, el buen periodismo ha sido pues artesano de nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, la línea de tiempo es parte consustancial del presente, porque lo que ocurre hoy es porque pasó algo, ¿no? Y lo que pasó generará, pues, por supuesto, algo, ¿no? Es decir, lo que vivimos es consecuencia de una línea de tiempo, ¿no? El azar, por supuesto, ¿no? En la historia, ¿no? Interviene siempre haciendo sus diabluras, ¿no? Hoy
como ayer. Yo también estoy de acuerdo contigo que en realidad la lectura del pasado nos hace entender mejor nuestro presente. No como una moralina, ni moraleja, ni tropezar con la misma piedra. Pero sí yo también tengo esa sensación de que los peruanos tendemos a veces a tropezar con la misma piedra, ¿no? Hay como una especie de, en fin, pulso, ¿no? O tara, ¿no? Este desconocimiento que tenemos de nuestra propia, de las dimensiones, de la magnitud de nuestro país, de su tridimensionalidad, no solamente geográfica, ¿no? Sino de esa tridimensionalidad de pensamiento, ¿no? Creo que esta manera de mirar las cosas, pues, Huancavelica, Las Bambas, Ayacucho, Huancayo, están lejos, ¿no? Para un limeño, digo. Estoy hablando como limeño ahora, ¿no? Aplastado por esta niebla, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la historia tiene, en fin, yo creo, no sé, no me atrevería, por supuesto, a saltar a ningún tipo de conclusiones, ¿no? Lo que sí es fascinante es que esta historia, esa parte de la historia del Perú que fue fundamental, porque fue un cambio de régimen político impresionante, ¿no? A su vez es de una riqueza documental, hay una cantidad de documentación libre, disponible. Y este librito Parte de Guerra, de alguna manera, a través de la cronología, el tiempo y el pulso histórico, ¿no? Y además con la certeza de que quien esto está escribiendo son gente que ha estudiado e investiga, no está hablando de tonterías. Los historiadores son grandes cuentacuentistas, ¿no? Los historiadores son grandes cuentacuentistas, ¿no? Como los periodistas, ¿no? Pero ellos no se equivocan. Este libro está escrito por historiadores, ¿no? Y este es como un pasaje de tránsito, si se quiere, ¿no? Porque te despierta la curiosidad, te muerde la curiosidad, ¿no? Y entonces uno puede explorar y en el Internet entrar, ¿no? Por ejemplo, aquí, porque en realidad lo que ocurrió fue que un historiadora, que había sido convocada, fue la única que no pudo al final, a última hora, participar. Y estábamos pues ya en fin, el cierre de edición, ¿no? Esto es un parte de guerra, ¿entiendes? Y genuinamente estábamos en cierre de edición porque teníamos que entrar el domingo, ¿no? Ya las rotativas del diario La República esperando que llegue el parte de guerra de esa historiadora y no llegó. Afortunadamente era justamente un pasaje que era la segunda expedición, ¿no? Libertadora de Álvarez de Arenales, que está subiendo desde Huaura y va a subir hacia Cerro de Pasco por Ollón. Y ese pasaje es descrito en unas memorias por el hijo de Álvarez de Arenales, que también era oficial del mismo ejército, que estuvo ahí marchando junto con él, ¿no? Y que tiene una pluma pues muy viva, muy vivaz, sin ninguna otra pretensión, ¿no? Que la de describir cuáles son los hechos, ¿no? Y los acontecimientos y las caminatas. Entonces, cuando pasa pues la cordillera de la Viuda, ¿no? Ahorita te digo. Entonces, eso es, tienes otro, por ejemplo, es otras memorias fantásticas, ¿no? Que ayudan a entender todo esto, que es las memorias de Guillermo Miller, ¿no? Las memorias de Guillermo Miller son la historia de Sandokan. Es una cosa, pues. Es decir, un periodo de la historia impresionante con gente aventurera, exploradora, valiente, cruel, ¿no? Corrió sangre, ¿no? Importante, ¿no? Importante. Mira tú que, entonces, es un periodo que a mí, no es esta historia del Perú que todos conocemos del colegio, ¿no? Llegó el Libertador, soñó, vio unos flamencos, se comió unos profiteroles, un cevichito por acá, paró y llegó bueno, y se proclamó la independencia, ¿no? No, fue casi la Fue dura. perdemos. ¿Mm? Sí, fue bastante dura. Pienso, lo que recuerdo de la lectura, por ejemplo, el revés que sufren en Huancayo, ¿no? Que fue muy, muy terrible, ¿no? O la Claro. misma peste
¿no? Que también se diezmó parte de las huestes independentistas, ¿no? O sea, que Claro. realmente fue complicadísimo. Y a su vez, con una discurso, con un discurso de una fuerza liberal, ¿no? De una proclama de libertades, ¿no? De un ensayo de, porque eso es lo que al final ocurrió acá en América Latina. Es decir, apostamos por la República, pero apostar por la República era un régimen que recién los norteamericanos estaban, ¿no? Era una cosa nueva y la más justa. Entonces, hay un elemento hermoso ahí, además, que dentro de toda esta impresionante guerra, al mismo tiempo resulta que tenías estos guerreros que de pronto escribían estos pronunciamientos, ¿no? Cargados de ética, ¿no? Estoy buscando. Tú sabes que las historiadoras a su vez son pues muy curiosas, ¿no? Las mujeres, perdón. Las mujeres son muy curiosas. Y entonces suelen ser pues muy buenas historiadoras. Y acá en este libro de 37, 13, ¿no? Hay 13 mujeres. El, es bien interesante, sí. Me alegro que te haya gustado. Sí, de hecho que sí ha sido una apasionante la lectura. Un poco para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, quería preguntarte, luego de este proyecto, ¿qué otros proyectos tienes en mente? De hecho, la labor periodística, pues, como conversamos, está muy relacionada con la historia, son, digamos, los que se forjan la historia a futuro. ¿Estás planeando otro proyecto? Bueno, sí, estoy a punto de, ahorita te voy a mostrar, Magali, Cristina, Víctor, Elizabeth, Cristóbal, espérate. Ahí está. Eso es lo que te quería leer, pues, hace tiempo. Cuando cruza los Andes, Álvarez de Arenales. Y entonces escalan desde Huaura, ¿no? Van pasando por Andahuasi, Sayán, los alfajores de Sayán, Churín, los baños termales, ¿no? Vas llegando a Ollón, capital del arpa, ¿no? Estoy hablando del presente, ¿no? Y ahora ya empiezan y llegan a la corrida de la Viuda. Y se estaba ya entre los desiertos de nieve. El frío de aquella noche fue terrible. Y a las 9, a las 4 se abrió la marcha y media mañana la división se hallaba sobre el vértice de la cordillera. No fue menos cruel el frío. Las alturas estaban cubiertas de nieve, lo mismo que el camino en largos trechos. En tal situación era preferible a los que iban montados marchar a pie para mantener el cuerpo a calor, ¿no? Así fue como describió el cruce de esos 5.000 o 3.000 hombres en aquella oportunidad, ¿no? Y lo que hice yo ahora en diciembre, ¿no? Fue esto. Precisamente hicimos esa ruta, ¿no? Desde Huaura hasta Cerro de Pasco, en bicicleta, ¿no? Siguiendo la misma ruta de los ejércitos, ¿no? Y siguiéndolo tal como lo hicieron ellos, porque no existía portatropa, es decir, con tu propia fuerza, ¿no? Y entonces llegamos a Ollón. Wow. El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos. Hemos unido en bicicleta a estos 4 chicos, no el gordito que habla, ¿no? Esos 4 chicos que están ahí, ¿no? El campeón nacional de ciclismo y 2 mujeres. Paridad de género, ¿no? Han pedaleado en 6 días, desde Huaura hasta Cerro de Pasco, hasta Junín, Batalla, Tarma, Jauja, Huancayo y Ayacucho, Batalla.
En realidad sabemos ahora que todo ese territorio está lleno de batallas, ¿no? Cerro de Pasco cambió de manos 12 veces, entre el 20 y el 24, ¿no? Entonces es un territorio que está pero, cruzado por una historia que, así como a nosotros nos identificamos ahí elementos de nuestra propia nacionalidad, pulsos, ¿no? En el interior del país se vive aún más, ¿no? Porque se conoce aún más todas las diferentes, digamos, cada región tiene una historia tan rica, ¿no? Con su pasado. En Tarma, por lo pronto, cuando tenga la oportunidad, te hablaré de Petronila. Ok, Otra oportunidad. ok. Bueno, muchas gracias, Marco. Ha sido un placer conversar contigo sobre este apasionante libro, realmente. Carlos, te agradezco, muchísimas gracias por el tiempo a ti. Muchas gracias quiero agradecer también a Planeta, que acogió el proyecto. Quiero agradecer al Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, que me tendió el puente con toda la academia y que tan generosamente colaboraron. Quiero agradecer a Gustavo Mome de la República, que también la pescó, ¿no? Y, y a mi interés. Muchísimas gracias.